Hola, mis hermanos y mis amigos que han tenido el toque del Espíritu para abrir este canal y escuchar voces, educación de nuestro Señor. Hoy tenemos la continuación de los estudios que estamos haciendo para edificación de todos nosotros, tanto de ustedes como la propia mía, porque cada vez que estamos hablando de la palabra del Señor, también nos edificamos, porque dice la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo. Yo cojo uno de esos filos para mí y le dejo otro filo para ustedes. Queremos comenzar hoy con el capítulo 5 del libro de Éxodo, no sin antes recordarle que tenemos para ustedes en la línea de WhatsApp un número telefónico en el cual pueden comunicarse con nosotros y así le damos respuesta a cualquier inquietud que tengan. Ese número es el 809-566-3491. Por igual les recordamos que en la librería Cuesta tenemos el libro A la luz de la verdad, la Biblia, Génesis, un estudio completo del Génesis, donde el Espíritu Santo nos iba revelando en cada capítulo de ese libro en dónde estaba Jesús guardado tras la cortina del conocimiento humano. Si usted está fuera de República Dominicana, puede pedirlo en Amazon, que también está en la venta, y está en inglés, está en español y en digital. Ahora pasemos entonces al estudio 5 del capítulo 5 del libro de Éxodo. Aquí vamos a ver algunas cosas, quiero que le pongan atención, cómo se va tergiversando en una conversación realmente la palabra de Dios. En la misma Biblia lo vamos a ver. Comencemos, por favor, hermana Ana. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: dejar ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Párate ahí. Noten muy bien, Moisés y su hermano Aarón, que apareció a última hora, entran donde Faraón. Siempre le he dicho, llegar donde el Faraón era más difícil que ir a la presidencia de la República ahora de cualquier país. Pero vamos llevando lo que dice la palabra. Entraron a conversar con el Faraón con un mensaje de Dios. Es un mensaje de Dios que llevan al Faraón. Noten que el mensaje es totalmente tergiversado. Ellos les dicen que al Faraón que Dios le pide que deje ir su pueblo. Ponga atención, oiga la palabra, que deje ir su pueblo para que le lleve adoración en el desierto. Repito, que deje ir su pueblo, es lo que ha dicho el Señor. Pero vamos a ver qué es lo que dice el Faraón. Vamos a ver, ¿qué dice el Faraón? Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Párate ahí. Oiga, qué tergiversación más grande. Ha dicho, ¿quién es Jehová? Primero, yo no conozco a ese Dios de ustedes, no me interesa. Ahora, ¿quién es Él para yo dejar ir a Israel? Óigame, Aarón y Moisés no hablaron de Israel, hablaron de su pueblo. Y de repente, Faraón, que es la representación del demonio en el campo espiritual de esto que estamos dando, le transforma el lenguaje, le dice Israel. El Señor no habló de Israel. El Señor habló de su pueblo. ¿Y quién es el pueblo del Señor? ¿Cuál es el pueblo del Señor? El pueblo del Señor hoy en día y siempre ha sido aquellos que aceptan la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre que reciban a su Hijo como único Salvador. Esa es la voluntad del Padre, y lo dice Jesús. La voluntad de mi Padre es que me reciban a mí. Entonces, en el Evangelio de San Juan, el discípulo más joven de Jesús, inspirado y ungido en el Espíritu Santo, dice muy claro, y lo voy a repetir mucho, en San Juan 1, versículo 12. 1, versículo 12.
a los suyos vino, y pongan atención a esta palabra también. A los suyos vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Lo que está diciendo es, vino a Israel, vino al llamado pueblo de Dios, pero ese pueblo no lo recibió. ¿Por qué no lo recibe? Porque ya desde el inicio de la profecía se está tergiversando quién es el verdadero pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios son los que aceptan la voluntad del Padre. Y repito, la voluntad del Padre es que veamos en Jesús el Mesías prometido y el único camino de llegar al Padre. Por eso Jesús le dice muy claro, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero todas estas cosas se escribieron y todavía hoy en día tenemos un buen número de hermanos que no son capaces de asimilar eso, mezclando el propósito del Padre con la lectura del Antiguo Testamento y trapolándolo al Nuevo Testamento para el entendimiento del significado espiritual, del contenido de esas conversaciones. Esto del Éxodo no son más que meras figuras literarias que se usan y nosotros tenemos que aprender a manejar esas figuras literarias, porque ya le he dicho, Moisés no existió, ni existió Aarón, mucho menos, pero aquí hay un lenguaje utilizado en el campo espiritual que es edificador y es profético para la llegada del Mesías a este mundo. Esas palabras tienen que ver en ese lenguaje con la identificación del futuro que le esperaba a la humanidad. No a Israel, al pueblo del Señor, como dijo justamente Aarón y Moisés, deja ir a mi pueblo. Quien habla de Israel es el faraón. O sea, quien usa la palabra Israel es el enemigo del Señor, aquel que acaba de decir, yo no conozco a ese Dios. Por tanto, no tengo por qué obedecerle. Continuemos, por favor. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Muy bien, párate ahí. Oigan bien, ¿eh? Ahí comienza entonces ya Aarón y Moisés a tergiversar la cosa. El Dios de los hebreos. Fíjense cuánto calificativo cuya finalidad es que no entendamos nosotros hoy en día por cliché religioso, solamente por eso, por cliché religioso. O sea, por fijación religiosa, no entendamos el contenido de estas cosas. Hasta ellos mismos comienzan a decir que deje ir su pueblo y ahora es el Dios de los hebreos. Ya no es ni siquiera de Israel, es de los hebreos. Es una forma de ir atando al Señor en el diálogo, irlo atando y hacerle una malla y cerrarlo para una sola misión. Una sola misión para un pueblo que nunca lo recibió, que es el pueblo de Israel. Se van dándole vuelta y vuelta hasta atar a Dios. Y hasta el día de hoy tenemos multitud de hermanos que dicen que ese es el Dios de Israel. Y no se dan cuenta que cuando dicen eso, se están separando del Padre Celestial. Pero totalmente separados, porque usted no es israelita. Usted no es judío. Usted no es hebreo. Entonces no le pertenece a ese Dios. Porque ese Dios lo está limitando. Ahí en el Éxodo aparece limitado, pero aparece limitado con la mala fe del escritor, no con la voluntad del Señor que fue expresada con anticipación. Otra parte que vemos ahí es, cuando comienza el proceso de liberación de nosotros, no de Israel,
de nosotros, que está manifestado aquí en estos versículos como la liberación de Israel, se establece una lucha, señores. Mis hermanas, mis hermanos, es una lucha que se establece porque hay un rompimiento con el mundo. Fíjense bien, le he dicho en los capítulos anteriores, en los estudios que hemos hecho con anterioridad, que Egipto representa el mundo. Y como representa el mundo, Faraón representa el Dios del mundo, el jefe del mundo. Y recuérdense que Jesús ha dicho, mi reino no es de este mundo. Entonces, si este reino no es del Señor, ¿de quién es? Entonces se establece una lucha, no de propiedad del reino de este mundo, sino de la libertad que tienen los creyentes, que han recibido los creyentes con la información, con la idea, con el desvenir de los tiempos, que quieren ser libres, totalmente libres quieren ser. E inmediatamente usted quiere ser libre en el Señor, en este mundo, como en el mundo anterior al que estamos nosotros estudiando, se establece una guerra espiritual de resistencia. Se resiste el mundo a dejarnos ir a adorar al Señor. Entonces, ¿cómo es eso? Sencillo. Ahí lo dice muy claro, creándole nuevas tareas. Siempre tenemos un obstáculo para servirle al Señor. Increíble. Por cualquier pajita que aparezca en el camino, decimos que el viento lo azotó. No somos capaces de meternos en esa lucha del sí y el no del campo espiritual. Y cuando el faraón dice la tierra es mucha, le está diciendo hay demasiado cosas que hacer en este mundo para usted dedicarse al Dios que yo no conozco. Entonces, mis hermanos, si estas cosas suceden todavía hoy en el siglo XXI, ¿qué no serán con anterioridad? Hoy que tenemos el confort de poder escuchar hasta un culto, una oración, un minuto con el Señor. Y sin embargo lo evadimos. Nos pasamos el día entero pensando en las tareas cotidianas, en la tarea del nuevo día. Nos levantamos así, hacemos un levantamiento de nuestro lecho y así volvemos al lecho, pensando en las tareas que nos corresponden hacer día por día. Y ni siquiera la vemos como una rutina, no, la vemos como una obligación. El trabajo en este mundo nosotros lo marcamos como una obligación. Sin embargo, ante el Señor, ni siquiera como una tarea. Ni siquiera tan simplemente como una tarea. Yo conozco personas que van al trabajo y después que ya se acuerdan que Dios existe, ay Dios mío, ya llegué, pero solamente le dicen eso. Hay otras damas que conozco muy bien que en el camino van manejando a su trabajo, llevan el niño a la escuela, se van pintando los labios, se van organizando las cejas, se van delineando los ojos y no van oyendo nada del Señor. Así se pasan el día. Cogen la computadora, cogen el celular, cogen la tableta, cumplen con todas sus responsabilidades, menos con el Señor. Eso es lo que está diciendo el faraón ahí. En este mundo hay tantas cosas que hacer para que tú te dediques a adorar a Dios, y mucho menos de que 3 días. Ahora, ¿por qué marca eso de 3 días en el desierto? ¿Qué significa eso de 3 días en el desierto? El desierto es soledad, es calor, es abandono. El desierto es dificultad. El desierto es todo lo negativo. ¿Y quién estuvo 3 días en una situación como la que estoy pintando con este panorama? ¿Quién estuvo 3 días en eso? Jesús. Jesús estuvo 3 días. Y esos 3 días fueron 3 días de guerra espiritual. Después de haber orado al Padre, porque antes de su muerte fue un ciclo total de adoración, de exaltación y de búsqueda de la guía del Padre Celestial.
Y esos elementos nosotros tenemos que comprenderlo, entenderlo y guiarnos por ellos. El cristiano de hoy en día no puede ser tan cómodo. Sí, yo creo en Dios. ¿Y de qué te sirve creer en Dios? ¿Por qué tú no dices mejor, sí, yo le sirvo a Dios? Son cosas muy diferentes. Porque hasta el diablo cree y cita la palabra de Dios, pero no le sirve. Los únicos que le sirven a Dios en creencia de que hay un Dios único y verdadero son los cristianos. Y si usted es cristiano, debe servirle a Dios, no servirse de Dios nada más cuando tiene problemas. Ay, Dios mío, ay, santo, ay, Padre, ay, oren por mí, ay, estoy trabajando en un desierto, ay, la vida me está haciendo dura. Pero ¿por qué tú no ablandas tu día? ¿Por qué no cruzas el desierto? ¿Por qué no cruzas el valle de muerte y de oscuridad? Como dice el Salmo 35, con el cayado del Señor. ¿Por qué no te ungen el cayado? En el Salmo 91 lo dice. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué no lo hacemos entonces? No lo hacemos porque la preocupación del diario vivir está por encima de nuestra fe. Y entonces queremos que el Señor participe y venga a organizarnos y nos dé las cosas sin nosotros demostrarle fe al Señor, sin mostrarle interés al Señor, sin mostrarle entrega al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, entrega, porque siempre el mundo te va a decir, yo no conozco al Jehová que tú me estás hablando, yo no conozco a ese Dios, yo lo que conozco es de trabajo. Y óigame una cosa, óigame lo que le voy a decir. ¿Sabe usted cuáles son las sociedades que más se han desarrollado? Las que más tiempo le dedican al diario vivir y menos al Señor. ¿Usted quiere ver si es así? Mire, en Estados Unidos no hay un día de reposo. No hay un día de reposo. No se respeta ninguno de los días del Señor. Usted puede ir en Semana Santa a lo que usted quiera, buscar lo que usted quiera. Porque ahí está sembrado. Hace muchos años hicieron una siembra de judaísmo. Y respetan más el sábado en algunas empresas que los días del Señor. Usted va, por ejemplo, a Japón. Mire, ahí es peor. Ahí ya no respetan, no tienen solamente día libre, no tienen una hora libre. Ahí no mora el Señor. Usted va a China, ahí tampoco mora el Señor. Usted va a la India y tampoco mora el Señor, porque el objetivo es sacarle fruto a la tierra, porque en la medida en que trabajamos mucho, enriquecemos el mundo material de nuestra existencia y nos olvidamos del mundo espiritual. Y eso es un pueblo donde el mundo espiritual tiene poca o ninguna vigencia en el corazón humano. De eso que se trata, y no es para estar predicando eso. Y Faraón dijo, y Moisés le dijo, y cogió la culebra. No se trata de eso. Se trata de que cojamos esa lección para edificar nuestro campo espiritual. Pero próximamente, el próximo lunes, continuaremos con esto. Así es que hasta el próximo lunes, que Dios me lo bendiga.